Bien, vamos a ver cómo se puede hallar un vector director de una recta que vamos a llamar R si me dan la ecuación general o implícita de dicha recta. Es decir, si nos dan la ecuación vectorial de la recta, va a tener la forma x y z igual a p sub 1, p sub 2, p sub 3 más parámetro, voy a simbolizar con la letra T, por v1, v2, v3. Ecuación vectorial de la recta. Si yo tengo a la vista la ecuación vectorial, de forma inmediata puedo hallar un vector director. Los valores que están multiplicando al parámetro, coordenadas o componentes de un vector director. Si me dieran la ecuación paramétrica, los valores que multiplican a t, coordenadas o componentes del vector director. Y si me dieran la ecuación continua, los denominadores de la expresión, coordenadas o componentes del vector director. ¿Dónde vamos a tener el problema? Si me dan la ecuación general o implícita de una recta, vamos a ver cómo poder hallar un vector director de dicha recta. Varios procedimientos matemáticos. El primero es de sentido común. Yo tengo la ecuación general de una recta. Para hallar un vector director, si soy capaz de hallar dos puntos de dicha recta, los uno, los oriento y directamente obtengo un vector director. Primer método matemático, vamos a ver cómo hallar puntos de esa recta que viene expresada en forma general. Sistema de dos ecuaciones con tres incógnitas. Procedo de esta forma. Como tengo tres incógnitas y dos ecuaciones, voy a dar a x el valor 0 simplemente porque me da la gana. Si sustituyo la x por 0, me quedaría el siguiente sistema. 3 por 0 es 0. Menos y más z igual a 0. Sustituyo x por 0, desaparece. Menos z más 3 igual a 0. Estamos ante un nuevo sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Mediante la utilización de esta ecuación, deducimos que z es igual a 3. Me vengo a la primera ecuación, sustituyo z por ese valor, me quedaría menos y más 3 igual a 0. Despejo y en la expresión, obtendríamos y tomaría el valor 3. Tenemos un punto conocido de esa recta. Coordenadas 0 para la x, 3 para la y, 3 valor de z. Necesito otro punto. Voy a decir que x toma el valor 1. Si alguien le hace ilusión, puedo decir que z toma el valor 0, a gusto de cada uno. Si tomo x igual a 1, me quedaría 3 por 1, 3, menos y más z igual a 0. Sustituyo x por 1, 2 por 1, 2, menos z más 3 igual a 0. Hallamos el valor de z directamente, nos quedaría z tomaría el valor 5. Nos venimos a la primera ecuación, sustituyo z por 5, 3 más 5, 8, y tomaría en este caso el valor 8. Coordenadas de un segundo punto. 1 para la x, 8 valor de y, 5 el valor de z. Repetimos, si tengo dos puntos de la recta R, de forma inmediata al unirlos y orientarlos, por ejemplo, en este sentido, tenemos el primer vector director. Coordenadas o componentes del vector director que deducimos con este método: final menos origen 1 menos 0, 1, 8 menos 3 valor 5, 5 menos 3 valor 2. Tenemos un vector director. Si lo multiplico por cualquier número real distinto de 0, sus componentes serían proporcionales, vamos obteniendo distintos vectores directores. Todo vector que tenga la forma parámetro multiplicado por 1,
parámetro multiplicado por 5, parámetro multiplicado por 2, para todo t distinto de 0, componentes proporcionales va a ser un vector director. Sustituiríamos t por cualquier número real distinto de 0 y obtenemos infinitos vectores directores de dicha recta. Segundo procedimiento extraordinariamente importante en este nivel. Primero, un pequeño detalle. Vamos a estudiar lo que se denomina ecuación del plano. Y ya os adelanto que esta recta R viene expresada mediante dos ecuaciones. Esa expresión matemática vamos a ver en su momento que es la ecuación de un plano. Esta ecuación matemática vamos a ver en su momento que es la ecuación de otro plano. Y precisamente esa recta R va a ser la intersección de esos dos planos. Si los dos planos son secantes, intentad pensarlo, se van a cortar en una recta. Y esa es la recta R. Pues bien, curiosidad matemática. La ecuación de un plano vamos a estudiar esta forma: ax más bi más cz más d igual a 0. Esta es la estructura de la ecuación general del plano. Y vamos a ver una curiosidad matemática. Estos coeficientes de esa ecuación general se corresponden a las coordenadas o componentes de un vector perpendicular a dicho plano. Repetimos, si me dan la ecuación general de un plano, ya os adelanto que tiene esta forma: los coeficientes de las variables van a coincidir con un vector perpendicular a dicho plano. Si yo quisiera hallar un vector perpendicular a este plano, vamos a recordar, el coeficiente de la x en este caso vale 3, luego del plano π1 voy a obtener el vector perpendicular n1, 3 coeficiente de la x, coeficiente de i menos 1, coeficiente de z en este caso 1. El vector perpendicular al plano n2, 2 coeficiente de la x, coeficiente de i valdría 0, no aparece en la expresión, coeficiente de z menos 1. Repetimos, segundo método matemático para hallar un vector director de la recta R cuando me dan la ecuación general. Hallamos un vector perpendicular al primero de los planos. Hallamos un vector perpendicular al segundo de los planos. El producto vectorial de esos vectores, vamos a obtener un vector director de la recta. Resumen de lo comentado hasta ahora. Yo sé que este segundo método no es fácil de entender, pero cuando en el próximo tema estudiemos la ecuación del plano, vamos a ver que el procedimiento más utilizado para hallar un vector director de una recta R que viene expresada en forma general, o lo que es lo mismo, como intersección de dos planos, consiste en tomar un vector perpendicular al primer plano, tomar un vector perpendicular al segundo plano, efectuar el producto vectorial de dichos vectores y el resultado va a ser un vector director de la recta. Si queremos efectuar ese producto vectorial, vectores de la base y jk, coordenadas del primer vector 3, menos 1, 1, coordenadas del segundo vector 2, 0 y menos 1. Vamos a analizar el resultado obtenido y para la buena marcha el vector que obtenga tiene que ser idéntico a este o de coordenadas proporcionales, porque tanto PQ como el vector que obtenga de esta expresión va a ser un vector director de la recta R. Producto de elementos de la diagonal principal y producto de elementos que vale 0, producto de elementos que toma el valor 2j, secundaria menos 2 veces el valor de k, 0 veces el valor de i
y menos 3 veces el valor de j. Cambiamos los signos de la secundaria, términos en y se van, y en vez de restar sumamos. Ordenamos términos en i, términos en j y términos en k. Una vez el valor de i, términos en j, 2 más 3, 5 veces el valor de j, términos en k, 2 veces el valor de k. Y esta expresión es el vector que se obtiene al efectuar ese producto vectorial. Las coordenadas o componentes de ese vector son los coeficientes de la combinación lineal. Premio. Hemos obtenido el mismo vector. En resumen al contenido de este vídeo, la geometría en el plano no es demasiado fácil. Es decir, si nos queremos poner en situación, mentalmente no es fácil imaginarse este tipo de situaciones en el espacio, pero es lo que hay. Si queremos hallar un vector director de una recta, si me dan su ecuación general, dos procedimientos matemáticos. Vamos a decir que el primero es un tanto infantil. Evidentemente es contundente. Si soy capaz de hallar dos puntos de la recta, situación muy sencilla, lo hemos hecho en la lámina, conocidos dos puntos, de forma inmediata hay un vector director. Segundo procedimiento, vamos a decir que más elegante para este nivel. La primera de las ecuaciones de la recta representa la ecuación de un plano. La segunda de las ecuaciones representa la ecuación de otro plano. Como forma un sistema, esos planos van a tener en común una recta. Eso es la ecuación de la recta en forma general. Y los coeficientes de las variables de la primera ecuación de ese plano, coordenadas o componentes de un vector perpendicular a ese plano. Los coeficientes de las variables de esta ecuación, que es la ecuación de otro plano, coordenadas o componentes de un vector perpendicular a ese plano. El producto vectorial de esos vectores, premio, nos va a dar un vector director de dicha recta. Ejercicio resuelto.